Buen día. Hoy vamos a leer la introducción del cancionero Vaishnava de Sri Gaudiya Gita Guchai, compilado bajo la guía de Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaj. El kirtan se ha practicado en todos los tiempos, pero su verdadera gloria e importancia se puso de manifiesto cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu descendió a este mundo hace 500 años. Bueno, hace más de 500 años. En el linaje de Srimad Mahaprabhu, el kirtan tiene una importancia capital. La única necesidad real del alma y su único sustento es orar al Señor y glorificarlo. Mahaprabhu, que es Sri Radha y Krishna combinados, subsistían con los kirtan que cantaban para él el día y de noche Swarup Damodar y Ramananda Roy. Su principal enseñanza fue hacer kirtan de Sri Hari, Kirtaniya Sada Hari, el Señor Krishna. Nada le complace más que el kirtan sincero. Srila Rupa Goswami es la personalidad divina que comprendió plenamente los elevados sentimientos saboreados por Sri Chaitanya Mahaprabhu y que satisfizo luego el deseo más íntimo de Mahaprabhu, revelando esos sentimientos al mundo entero mediante sus escritos, poesías y prosas en elocuente sánscrito. Srila Narottam Das Thakur hizo esos elevados conceptos más accesibles al componer numerosas oraciones a las divinas personalidades ensalzadas por los devotos Gaudiya Vaishnava de Bengal. En la era actual, numerosos Vaishnavas Gaudiya han compuesto maravillosos kirtan, aunque ninguno ha sido tan prolífero como Srila Bhaktivinoda Thakur, que escribió más de 280 canciones sobre diferentes temas e hizo aún más accesibles los profundos sentimientos contenidos en ellas. Una canción instruye a la mente y guía al sadhaka, el practicante, que lucha contra los deseos materiales. Otras son oraciones impregnadas de una actitud de rendición. Otras revelan un intenso anhelo por la perfección suprema y otras glorifican la dulzura de los nombres, la forma, las cualidades y los pasatiempos de la pareja divina. Siguiendo sus pasos, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada inició una ola de kirtan rasa que inundó al mundo entero. Él fue la personificación del intenso deseo de Srila Bhaktivinoda Thakur de saturar cada rincón de la tierra con kirtan para el bien de todas las jivas. Por medio de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, el santo nombre y los kirtan de su Guru Varga se propagaron por toda Bharatavarsha, India. Él inspiró a multitud de jóvenes y los apoderó para expandir la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu a través del kirtan, tanto cantado como hablado. Harikatha. Sri Srimad Bhakti Prayana Kesava Goswami Maharaj continuó su misión de prédica con el mismo celo, infatigando
las importancias del kirtan y recordando tanto a las personas religiosas como a la gente en general que en Kali Yuga el kirtan sincero es el único modo de alcanzar el bien supremo. Los hermosos kirtan que compuso son esotéricos e instructivos y expresan los elevados principios y la esencia misma del Vaishnavismo Gaudiya. Uno de los discípulos prominentes de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur fue Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, conocido como Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que hizo realidad la predicción de Srila Bhaktivinoda Thakur de que un día personas de todo el mundo danzarían juntos en el éxtasis del kirtan. En 1965, a la edad de 69 años, él llevó las gozosas olas del kirtan Gaudiya a las costas occidentales. Al presenciar su sincero kirtan, miles de jóvenes vislumbraron la dicha de un estado de conciencia superior e impulsados por la bienaventuranza que otorga el kirtan, quisieron compartir esa felicidad con otros. A través de ellos, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada, introdujo la cultura del kirtan en prácticamente cada región del planeta. Siguiendo sus pasos, Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaj predicó también extensamente por la India, Bharatavarsha y el resto del mundo. Él entregó a sus auditorios las más valiosas joyas contenidas en las profundidades de la literatura y el Kirtan Gaudiya, fortaleciendo así la comprensión sobre la meta suprema y el método para alcanzarla. Nuestros acharyas son supremamente misericordiosos y sus canciones no tienen el más mínimo matiz de material. Si cantamos esas canciones con sinceridad, entenderemos el modo de dirigirnos correctamente a Sri Hari, Guru y a los Vaishnavas. Sri Gaudiya Gita Gosai. El Sri Gaudiya Gita Gosai fue publicado por primera vez en 1957 en Gaur Purnima por Sri Srimad Bhakti Prayana Kesava Goswami Maharaj. Él compiló numerosos kirtan diferentes de distintos autores Vaishnava desde antes de la época de Mahaprabhu hasta el día de hoy y los ordenó según el idioma, el tema y los sentimientos. Gosha significa ramo, y así es como estas canciones han sido dispuestas como un hermoso ramo de flores. El Sri Gaudiya Gita Gosai es por tanto una antología de canciones Vaishnavas Gaudiya, un caudal de oraciones que aprecian y cantan todos los sadhakas o practicantes del Bhakti Yoga, como los siddhas, los devotos perfectos. Secuencia. Nuestros acharyas enfatizaron la necesidad de orar al Guru Deva de cada uno, a los Vaishnavas y demás personalidades antes de comenzar cualquier acto o súplica. Por ese motivo, se recita el Mangalacharan antes de que comience el Kirtan. En el Kirtan Gaudiya tradicional se canta primero así Guru, luego a los Vaishnavas, y así Gaura Nitai, y por último así Sirada. La sesión de Kirtan finaliza con el Maha Mantra Hare Krishna. ¿Cómo usar este libro? Orden de las palabras, los corchetes y los
paréntesis. Para facilitar la memorización de los versos, las traducciones están presentadas en un lenguaje sencillo. En la medida de lo posible, se ha seguido la estructura gramatical y el orden de las palabras de los versos originales. Hemos insertado palabras entre corchetes para transmitir los significados sutiles de la figura original. Los paréntesis se han usado de dos maneras. Cuando la canción original lleva palabras entre paréntesis, se trata de la propia traducción. De otro modo, los paréntesis se han utilizado de forma tradicional para definir una palabra o un término. Guía de la pronunciación. Siguiendo la tradición de nuestros preceptores espirituales, utilizamos directamente diacríticos para indicar la pronunciación de las palabras sánscritas de ri como ri, de m como ña, como ga, la s y la S como sha, y la C como sha, y la J como ya. Este libro se ha añadido 3 nuevos caracteres, J, D y A, porque la ortografía afecta al significado de las palabras. Yay significa toda gloria, y Yay significa él o ella va. En Bengal, la A al final de una palabra puede o no pronunciarse kirtan, yaya o yay. Por lo que en este libro esa A ha aparecido en color gris. Bueno, aquí están hablando sobre la pronunciación. Y ahí nos quedamos el día de hoy. Y entonces mañana empezamos el cancionero. Ahora vamos a seguir la lectura de Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 6, la liberación de Sarvabhauma Bhattacharya. Estamos en el verso 70 que dice: Yayo, Yayo, Chaitanya, Yayo, Nityananda, Yaya Dvaita Chandra, Yaya Gora Bhakta Vrinda, Ko Sampraya Samsya Sakaryase Grahanam, Kivana Mahare Sunite Hayamanam. De que Sampradaya ha recibido la orden de Sayasi. ¿Y cuál es su nombre? Sigue preguntando Sarvabhauma a su amigo. Gopikahe Namasi Krishna Chaitanya Guru Diha Kesava Varati Mahadayam. Gopinath Acharya contestó: el nombre del Señor Sri Chaitanya y su preceptor en la orden de Sanyas es el muy afortunado Kesava Bharati. Kesava Bharati. Gopinath. Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma kahe iharanama sarvotama Bharati sampradaya itahaya miyanmam. Sarvabhauma Bhattacharya dijo: Sri Krishna es un nombre muy bueno, pero como miembro de la comunidad Bharati es un sannyasi de segunda clase. Gopinath kahe ihara nahi vyapesam
ate seva dansa pradayera nahika apesam. Gopinath Acharya contestó, Sri Krishna Chaitanya no depende de ninguna formalidad externa. No se necesita recibir la orden de sannyasi de ningún sampradaya superior. Significado por Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jagat Guru. Chaitanya Mahaprabhu recibió la orden de sannyas de la sampradaya comunidad Bharati, que pertenece a la sucesión discipular de Sankaracharya. Sankaracharya introdujo hasta un total de 10 nombres para sus discípulos sannyasi. 10 nombres. De entre ellos, los títulos de Tirtha, Asa y Saraswati se consideran los más elevados. En el monasterio de Srihari se considera la primera categoría el patronímico, Saraswati Bharati es la segunda, y Puri de tercera. El sannyasi que ha comprendido perfectamente el Sutra Tattvam así y que se baña en la confluencia de los ríos Ganges, Yamuna y Saraswati recibe el título de Tirtha. Tirtha, el que se baña en la unión del Ganges, Yamuna y Saraswati. Recibe el título de Tirtha. La persona que está muy deseosa de aceptar sannyasi, que está desapegada de las actividades mundanas, que no desea ningún tipo de actividades materiales y que de esa forma se libera del ciclo de nacimiento y muerte, recibe el título de asrama. El sannyasi que vive en el bosque, en un lugar hermoso y solitario, libre de todos los deseos materiales, recibe el título de vana. El sannyasi que siempre vive en el bosque y renuncia a todo contacto con el mundo a fin de elevarse a las plataformas celestiales y a vivir en Nandakarana, recibe el título de aramya. El que prefiere vivir en las montañas ocupándose en el estudio del Bhagavad Gita y que tiene la inteligencia fija se llama Giri. El que prefiere vivir en grandes montañas, incluso entre animales salvajes, para alcanzar la cima de la especulación filosófica, comprende que la esencia de este mundo material es inútil, recibe el título de Parvata. El sannyasi que se ha sumergido en el océano de la verdad absoluta y ha recogido en ese océano algunas piedras preciosas de conocimiento y que nunca se aparta de los principios regulativos del sannyasi, recibe el nombre de Sagar. El que ha aprendido el arte clásico de música, que se ocupa en cultivarla, que se ha vuelto experto y que está completamente libre de apego material, recibe el nombre de Saraswati. Saraswati es la diosa de la música y la sabiduría, y en una mano lleva el instrumento musical llamado Vina, Saraswati. El sannyasi que está siempre ocupado en música para la elevación espiritual recibe el nombre de Saraswati.
El que goza de una educación completa está libre de la ignorancia en todas sus formas y no se siente desdichado, ni aun en la situación de sufrimiento recibe el título de Bharati. El que ha llegado a ser muy experto en el conocimiento absoluto, que está situado en el plano de la verdad absoluta y que siempre habla de la verdad absoluta, recibe el nombre de Puri. Todos estos sannyasis tienen asistente brahmachari, a quienes se describen con las siguientes palabras: el que conoce su verdadera identidad y está fijo en los deberes de su ocupación particular, siempre feliz en la comprensión espiritual, recibe el nombre de Sarupa Brahmachari. El que conoce perfectamente la refulgencia del Brahman y está siempre ocupado en la práctica del yoga recibe el nombre de Prakasa Brahmachari. El que ha adquirido conocimiento absoluto y medita siempre en la verdad absoluta, en el conocimiento, en lo iluminado y en la refulgencia del Brahman, manteniéndose así en el plano de la bienaventuranza trascendental, recibe el nombre de Ananda Brahmachari. El que puede distinguir entre materia y espíritu, que no se perturba nunca con las transformaciones materiales y que medita en la refulgencia Brahman, que es ilimitada, inagotable y auspiciosa, es un brahmachari erudito de primera categoría y recibe el nombre de Sannyasi, de Chaitanya. Un brahmachari erudito, el que puede distinguir entre la materia y el espíritu. Materia y espíritu. El que puede distinguir entre materia y espíritu, que no se perturba nunca con las transformaciones materiales. No se perturba y que medita en la refulgencia del Brahman y medita en el Brahman, que es ilimitadamente inagotable y auspicioso. Mientras hablaba con Gopinath Acharya acerca de la comunidad Sannyasi de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya se mostró complacido con el primer nombre de Sri Krishna, pero no con el segundo, Chaitanya, que es el nombre de los brahmacharis de la comunidad Bharati. Por eso surgió que el Señor debía elevarse a la comunidad Saraswati. Bharati Saraswati. Por eso sugirió que el Señor debía elevarse a la comunidad Saraswati. Gopinath Acharya, sin embargo, señaló que el Señor no depende de ninguna formalidad externa. Gopinath Acharya estaba firmemente convencido que Sri Chaitanya Mahaprabhu era Krishna mismo y que por lo tanto era independiente de todo ritual o formalidad externa. Quien desee ocuparse en servicio devocional puro no precisa de ningún título superior como puedan serlo los de Bharati o Saraswati. Bhaktacharya kahe iva prada yovana que mate sannyasi dharma hehi raksanam. El Bhaktacharya preguntó:
Si Chaitanya Mahaprabhu está en la flor de su juventud, ¿cómo puede mantener los principios del sannyasi? Niratara ahadke vedata samaiva vairagya advita mahe pravesa karaiva. Yo recitaré continuamente la filosofía Vedanta para Chaitanya Mahaprabhu, de forma que pueda mantenerse fijo en su renunciación y de ese modo entrar en la senda del monismo. Según dice Prabhupada, Sarvabhauma Bhattacharya, el cultivo de la filosofía Vedanta ayuda a los sannyasis a estar desapegados de la complacencia sensorial. De ese modo, puede proteger el prestigio de vestir un kaupina taparrabo. Es necesario que practiquen el control de la mente y los sentidos, y que de ese modo sometan los 6 impulsos: el hablar, la mente, la ira, la lengua y el estómago, y los genitales. Entonces pueden volverse expertos en la comprensión del servicio devocional del Señor y llegar a ser perfectamente un sannyasi. Con ese fin deben cultivar de modo regulado el conocimiento y la renunciación. Quien está apegado a las complacencias materiales de los sentidos no puede proteger su orden de sannyasi. Sarvabhauma Bhattacharya sugirió que si Chaitanya Mahaprabhu podría salvarse de esas garras de los poderosos deseos propios de su juventud mediante el estudio de Vairagya, la renunciación. Kahina yadipa nurapi yogapati diyam sankara kariye utama sampradaya aniyam. Sarvabhauma Bhattacharya sugirió entonces si Chaitanya Mahaprabhu quisiera, yo podría elevarle a una sampradaya de primera orden, ofreciéndole ropas de color azafrán y celebrando de nuevo el proceso reformatorio. Significado de Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El Bhattacharya quería integrar a Sri Chaitanya Mahaprabhu en la Sampradaya Saraswati porque no le gusta que el Señor perteneciese a la Sampradaya de Bharati o Puri. En realidad no conocía la posición del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Como suprema personalidad de Dios, Sri Chaitanya Mahaprabhu no depende de ninguna Sampradaya superior o inferior. La suprema personalidad de Dios permanece en la posición suprema en toda circunstancia. Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhakta Vrinda, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gopremanande, Hari Hari Bol. Gopremanande, Hari Hari Bol.